Hola, ahora nos toca ver la regla de la cadena. Es lo último que nos queda para acabar con el cálculo de derivadas. La regla de la cadena lo que quiere decir es que cuando tenemos la composición de dos funciones, la derivada funciona de una manera un poquito especial. En este caso tenemos g compuesta con f, es decir, f de g de x. Pues la derivada sería f' de g de x por g' de x. Y para verlo bien vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Imaginemos que tomamos la función f de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado, todo entre paréntesis elevado a 5. Vale, si intentáramos derivar esto, lo primero que quizá nos vendría a la mente es poner el 5 aquí delante, igual que las derivadas potenciales, dejar lo de dentro del paréntesis y poner aquí un 4 que es 5 menos 1. Vale, eso quizás sería lo primero que pensaríamos en hacer porque es lo que hemos hecho hasta ahora. Pues bien, como aquí debajo del 5, es decir, en la parte de la base no había una x sola, esto de aquí no lo podemos olvidar y tenemos que multiplicar todo esto por la derivada de esto que acabamos de señalar. De manera que esto habría que multiplicarlo por la derivada de x al cubo más 4x al cuadrado, que es 3x al cuadrado más 8x. Veámoslo ahora de manera un poquito más teórica, ¿vale? F mayúscula de x, en este caso, es igual a f de g de x, es decir, a la composición de dos funciones, donde f de x es la función que a lo que le entra lo eleva a 5 y g de x sería x elevado a 3 más 4x elevado a 2. Es decir, f de x elevado a 3 más 4x elevado a 2, porque lo que he hecho ha sido cambiar la g por su expresión. Y esto, como f de x lo que hace es lo que le entra lo eleva a 5, pues el x elevado a 3 más 4x elevado a 2 lo elevaríamos a 5. Entonces, aplicando la regla de la cadena, que es esto que tenemos aquí, pues nos quedaría que f mayúscula prima de x es f' de g de x por g' de x. Entonces, f' de g de x sería derivar esto de aquí, es decir, derivar una potencia, pero manteniendo dentro en la base a g de x, ¿vale? Entonces, si g de x es esto sería x elevado a 3 más 4x al cuadrado, lo copiamos como está, y la derivada de f' consistiría en poner el 5 delante y aquí 5 menos 1 que son 4. Y ahora ya por último pues derivaríamos g de x, es decir, esta de aquí. Entonces la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado más la derivada de 4x al cuadrado, que es 4 por 2, 8x. Y de nuevo tenemos el mismo resultado que antes, que era la derivada de f mayúscula, que es igual a todo esto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo muy parecido, a ver si nos hemos enterado, ¿vale? En primer lugar tenemos que ver que aquí también hay dos funciones. Una es la función f, que es elevar a 3, ¿vale? Que cualquier cosa que le entre a esa función lo que hace es elevarla a 3. Y otra sería la función g, que es esta de aquí, lo de dentro, ¿vale? Muy bien, pues cuando vayamos a derivar esto, lo primero que tenemos que hacer es derivar la potencia, es decir, el elevado a 3. Así que el 3 baja aquí, dentro queda exactamente lo mismo que había, que es 3x elevado a 7 más 9x cuadrado menos logaritmo neperiano de x elevado a 2, ¿vale? Porque recordamos que la derivada de la potencia se pone aquí, la potencia aquí, 1 grado menos. Y ahora, por la regla de la cadena, debemos multiplicar esto por la derivada de lo de dentro, que en este caso es 21x elevado a 6
más 18x menos la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido x. Y con esto ya hemos acabado. Vamos a ver otro ejemplo que es muy común, que sería el logaritmo neperiano de una expresión. Aquí de nuevo hay dos funciones. La primera función es la función logaritmo neperiano y la segunda pues lo de dentro, ¿vale? Esa sería la g. Entonces la derivada sería, primero aplicamos la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido lo que esa función tenga dentro. Es decir, en este caso 4x cuadrado menos 3x más 8. Y ahora por la regla de la cadena tenemos que multiplicar esto por la derivada de lo de dentro, que en este caso será pues la derivada de 4x cuadrado es 8x, la derivada de 3x es 3 y el menos que no se nos puede olvidar, y después la derivada de 8 es 0, así que ni la pongo siquiera. Acabamos con otro ejemplo que sería e elevado a 4x elevado a 7 más 8x más 1. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber que la derivada de elevado a x es ella misma, entonces la derivada de elevado a una función es ella misma. Pero como lo que tenía elevado la e no es x, entonces por la regla de la cadena debemos multiplicar por la derivada de esto. Así que con cuidado derivamos 4x elevado a 7, al derivarlo se convierte en 4 por 7, 28x elevado a 6. La derivada de 8x es 8 y la de 1 es 0, así que podemos cerrar el paréntesis. De manera que la derivada que buscábamos es todo esto.